¿Por qué Gabriel Boric arremetió contra José Antonio Kast durante la cadena nacional en la que anunció el presupuesto para el próximo año? ¿Es solo su carácter sanguíneo, su pulsión visceral, la enésima prueba de que la emoción, aunque tenga algún carácter primitivo, gana a la razón? ¿Es solo la ausencia de consideración hacia la institución de la presidencia? ¿Es una manifestación más de ese asunto que él, el presidente, llama habitar el cargo? Naturalmente que la rabia de tener como eventual sucesor a José Antonio Kast se le nota al presidente. Que Kast pueda tener tanta legitimidad democrática que él le molesta. Que si gana, vaya a obtener más votos que él gracias al voto obligatorio, lo fastidia. Es todo lo anterior, pero también algo más. Gabriel Boric se dio cuenta que Janet Jara no ganará la elección, que está, yo diría, casi perdida, que es una candidatura plena de tropiezos, dudas, omisiones, imprecisiones, casi sin futuro. Establecer una dialéctica con Kast es dejarla a ella, a Janet, fuera de la discusión. Constatado todo eso, Boric se dio cuenta que su mejor adversario es Kast. Es el más extremo, es el más duro, es el que tiene fama de inflexible. Es el que tendría menos capacidad de tener votos de centro. Es para Boric el adversario ideal. Y aquí viene lo más importante. Hay demasiadas voces que indican que Gabriel Boric, luego de la derrota de Janet Jara, no se retirará de la vida política, no será un conferencista permanente, no se hará de una cátedra en alguna universidad fin y dadivosa, no, nada de aquello. Está demasiado joven para eso. Esas voces indican que será el jefe de la oposición, de la moneda a la oposición. Porque una de las características de él y su gente es que carecen de todo sentido de autocrítica, que son capaces de, ante faltas evidentes, dar las explicaciones más inverosímiles, poniendo la cara como si, sin que un músculo se arrugue, sin que un nervio se tensione. Para su papel de líder de la oposición, a Boric le parece mejor Kast. También el presidente ha caído en cuenta de lo evidente, que Jara va a pasar a segunda vuelta, pero como les decía, no va a llegar a la presidencia. Entonces, en la práctica, la elección se va a resolver el próximo 16 de noviembre. Para la elección de esta de primera vuelta, que es la decisiva, faltan poco más de 40 días. O sea, digámoslo de esta manera, en 30 días, pocos días antes de la elección, ya el asunto estará casi decidido. No queda nada si los plazos políticos están casi vencidos. El 16 de noviembre, a menos que haya un desplome demasiado grande, pasará Janet Jara a primera vuelta, de primera a segunda vuelta, y será Kast por la derecha, a menos que se materialice una corriente que poco a poco empieza a tomar fuerza, que la llamada exconcertación, en una proporción importante, muy importante, vote por Evelyn Matei. El desapego con Janet Jara es grande, es profundo, y no la consideran una candidata a la altura del desafío. Los exconcertacionistas que se fueron hace tiempo, lo que se llamó la diáspora de la concertación, especialmente antes del plebiscito del 4 de septiembre de 2022, crearon dos partidos, amarillos y demócratas. Pero hay otros que no están en esos partidos, que pululan todavía por ahí, como cuando las abejas se desorientan y vuelan sin rumbo. Es verdad que es difícil que los concertacionistas que soportaron en carne propia los golpes de la dictadura de Pinochet voten por Matei. Ellos no. En especial luego de su error garrafal sobre los muertos inevitables, alineado con las declaraciones del jefe de su comando, Juan Sutil, cuando dijo que lo de Pinochet no había sido una dictadura. Pero los otros concertacionistas, los que no sufrieron los rigores de Pinochet, los que no están tan condicionados por eso, sí podrían votar por Evelyn, lo están pensando. Ahora, ¿esto le alcanzará a Evelyn Matei para atrapar y ganar a Kast? No se sabe. Porque en este tipo de cuentas, de cálculos,
No se sabe cuántos son, si son suficientes, pero son con este tipo de cuentas, de cálculos, que se va a llegar a la presidencia de Chile. Y esto es lo que se está resolviendo ahora. Se acerca el fin del gobierno y el presupuesto nacional no solo será el primero de la próxima administración, sino que, usted comprenderá, es una especie de balance del actual, porque es también el reflejo de lo que este gobierno deja, es el reflejo de la herencia de esta administración. Y ocurre que la herencia es mala, crecimiento bajo y desempleo alto. Chile es uno de los países de peor recuperación económica después de la pandemia del COVID. El gobierno no cumplió con las metas de crecimiento, con las metas de deuda, con el déficit estructural. Vulnerando lo anunciado, se gastó en gasto corriente los recursos del Fondo de Estabilización Económico y Social, el destinado a las emergencias, sin que haya habido ninguna emergencia. Mario Marcel, junto a la directora de presupuesto, Javiera Martínez, militante del Frente Amplio, fueron autores de errores en serie. Durante 3 años sobreestimaron los ingresos. Hace tiempo que el Consejo Fiscal Autónomo viene diciendo que hay un estrés fiscal por el exceso de gasto en relación a los ingresos. Resolvieron Marcel y Martínez no hacerle caso y más bien le echaron la culpa, con Marcel a la cabeza, al mensajero. Y cuando habló el Banco Central en su último IPOM, el Informe de Política Monetaria, en relación a los costos laborales y el desempleo, le dijeron que en eso no tenían por qué meterse. Lo que el gobierno tenía que hacer este año, es decir, disminuir el gasto fiscal, lo dejó para el próximo. Pero los números no mienten. La primera promesa de déficit estructural para este año del gobierno era un déficit de 1,1% del PIB. Después saltó al 1,6%, después saltó al 1,8% y ahora recién acaban de decir que saltó de nuevo, ahora al 2,2%. Y más de algún economista dice que al final el déficit será de 2,5%. Todas estos números, estas cifras, estas diferencias, a usted le pueden parecer pequeñas, no. Son diferencias enormes, pero no importa, porque nadie, pero nadie se hace responsable. En un país decente, y con eso me refiero a la responsabilidad política, debieran haber abandonado el cargo Javiera Martínez, Mario Marcel, y no invocando una vaga situación familiar, sino haber abandonado el cargo por sus errores profesionales. Y Boric y el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, en vez de justificarlo todo y echar la culpa a terceros, deberían haber reconocido sus errores. Pero nada de eso ha ocurrido. Naturalmente que si se hubiese cumplido con su promesa, el crecimiento ya bajo sería menor. Me refiero a lo siguiente: si se hubiese cumplido con la promesa de equilibrar el gasto público, habría menor crecimiento. Por lo que apelar al crecimiento como un éxito, pese a que es bajo, también es algo falso. Cuando me refería al músculo del rostro inmóvil, a la desfachatez para presentar las cosas hace un rato, en parte me refería a esta impasividad para decir que está todo bien. Pero los números, a menos que sean manipulados, demuestran la realidad, demuestran lo que ocurre, son una radiografía. La discusión que se ha tomado en la campaña es en cuánto debe disminuir el gasto público para lograr equilibrios fiscales. Y por lo tanto eso demuestra los déficits que ha dejado el gobierno. Y la tarea es titánica, es enorme. Y si se hace, además será dolorosa, simplemente porque hemos estado gastando más de lo que producimos. José Antonio Kast dice que va a bajar el gasto público en $6.000 millones en solo 18 meses. Evelyn Matei dice que va a bajar el gasto público en $8.000 millones en 4 años. Las dos propuestas son extremadamente difíciles. El economista jefe de Janet Jara se fue por otro lado, porque si hace un tiempo se decía que el límite de la deuda era del 40% del PIB, después, al no poner coto al gasto, se dijo no, el 45%. Pero ahora el economista de Jara, Luis Eduardo Escobar,
Dijo que llegar al 50% no sería problema. O sea, la candidatura de Janet Jara desea seguir endeudándose. Los desequilibrios originados por el mal manejo económico del próximo gobierno, y que dejarán al próximo gobierno, y la decisión de la dupla Boric-Marcel de dejar un fardo, un peso muerto, este ajuste fiscal es lo que ha originado la álgida discusión de los últimos días. Boric ha dicho que no se pueden tocar los derechos sociales, pero esa es una frase, una promesa, incluso si usted quiere, lo podemos elevar a un principio inaplicable si no hay plata. Pero no es que Boric sea malo, sino simplemente que no está en su estructura mental de pensamiento entender que cuando no hay plata, no hay derechos sociales que se puedan cumplir. Él cree que todo esto es un asunto de simple voluntad y quienes no quieren hacerlo es porque no son buenas personas. Este presupuesto viene a consolidar 4 años de trabajo por Chile, uniendo responsabilidad social con responsabilidad fiscal. Con esta frase partió Boric con la cadena nacional con que anunció el presupuesto del año 2026. Se la repito, este presupuesto viene a consolidar 4 años de trabajo por Chile, uniendo responsabilidad social con responsabilidad fiscal. Luego indicó que el gasto público el próximo año crecerá en un 1,7%, lo que es consistente con el cumplimiento de la meta fiscal que comprometimos de 1,1% del déficit. Imagínense que estamos en 2,2%. Él había prometido este año 1,1% y le exige al gobierno que venga 1,1%, lo que él no pudo hacer. Y movilidad muscular facial, de nuevo. Lo probable es que, como ha ocurrido los últimos 3 años, además los ingresos del presupuesto estén sobredimensionados. Y luego vino lo que originó la polémica. ¿Qué dijo Boric? Chile no tiene por qué elegir entre irresponsabilidad fiscal o indolencia social, entre contener la deuda pública o cumplir con el aumento de las pensiones. Por eso es irresponsable, además de indeseable, la propuesta de recortar 6.000 millones de dólares de gasto del que algunos han levantado sin decir de dónde pretenden hacerlo. ¿Acaso van a echar abajo beneficios sociales? Es imposible recortar 6.000 millones de dólares sin afectar derechos sociales como la PGU, que es la Pensión Garantizada Universal. Palabras textuales de Gabriel Boric en la cadena nacional. Y usted sabe, cuando dice, es un animal voluminoso, tiene orejas grandes y tiene una trompa, bueno, es un elefante. O sea, sin nombrarlo, se estaba refiriendo claramente a José Antonio Kast. Respuesta de Kast. No tengo memoria de algún otro acto como el que espera la ciudadanía, que es la presentación del presupuesto, donde algún presidente haya actuado con tal nivel de cobardía, porque lo que hizo ayer el presidente no fue un acto republicano, fue un acto de cobardía, fue un acto de corrupción y fue un acto de mentiras.